saludemos esta iniciativa. Invité también a la ciudadana rectora y a las autoridades de la universidad que podían, se les dijo a todos para que pudieran venir los que podían, porque pareciera que el interés es mutuo en el orden de cómo también la universidad empieza a pensar los asuntos referidos tanto a lo académico territorial como la comunalización y sus implicaciones en los territorios, para ver cómo una acción de este tipo asimismo la pudiéramos hacer en primaria especial y ¿cómo se llama? Educación inicial, o la pudiéramos hacer también en especificidad de algunos programas, por ejemplo, que lo planteamos ayer en la reunión con la viceministra, con el sistema de recursos para aprendizaje, que es un servicio, pero que ese servicio tributa a la formación, tributa a la transformación y tributa también a creaciones, y esas creaciones debieran tener, Ángel, algún referente, ¿verdad?, de validación en los sistemas de formación del magisterio. O sea, porque ese sistema nacional de recursos para el aprendizaje existe en todo el país, en todos los territorios, y están haciendo acciones, y esas acciones a veces están como separadas, no logran verse articuladas a lo que pudiera ser el sentido de una política nacional para la educación básica en un proceso de transformación. Entonces, como nosotros estamos trabajando esos temas, todas estas inquietudes las hemos tenido, las estamos observando, y nos parece entonces que es altamente significativo esta. Asimismo hablamos con los compañeros de recursos para el aprendizaje para hacer una reunión parecida a esta, y que pudiéramos entonces ver cómo articulamos eso. Igual lo promovimos con el orden de que los otros niveles y modalidades también podamos hacerlo. Es decir, que nosotros pudiéramos estar llegando hacia fines de junio, julio, ¿verdad?, a un lineamiento general de la organización del año escolar que viene, ¿verdad?, de manera ya congruente, consistente, coherente con la participación de todos. Así que este es más o menos como el sentido de esta reunión. El propósito de ella es escuchar a la profesora y también dar nuestras opiniones o contribuciones que podamos tener para mejorar y para que estas orientaciones tengan éxito. Porque una de las cosas que nosotros hemos notado que pudiera servir mucho en el territorio es que esto tenga éxito. O sea, que esto pueda ser acompañado por los diferentes actores y agencias de socialización que están en los territorios. Para ello hay que comprenderlo. Por eso estamos grabando. Por eso le pedimos a los compañeros de recursos para el aprendizaje nos echaran la mano para luego editar un material que también pueda viajar a los estados, y con la jefatura de división de investigación, información y de supervisión, nosotros en los estados podamos replicar la reunión de hoy, que tiene como ponente principal a quien de alguna manera es responsable en la conducción de una política sobre la educación media y las diferentes implicaciones que hablé. Bueno, sin decir más nada, vamos a dejar en el uso de la palabra, dándole las gracias a todos los que participan, que están de diferentes niveles, modalidades. Es decir, en esta reunión, a la profesora Nancy Ortuño, que es viceministra sobre educación media, ¿sabes? Bueno, primero agradecer a Lenín la iniciativa, a Senamed, la iniciativa y la invitación, y por supuesto a nuestra universidad de considerar la importancia que significa para nosotros en educación la transformación de la educación media. Durante todo el año escolar se ha estado discutiendo, batallando, asistiendo a nuestros liceos, nuestras escuelas técnicas, nuestras instituciones de educación para adultos, para escuchar a las personas qué le parece, cómo vamos con la transformación y qué realmente es la transformación. No se ha descansado en escuchar y en escribir, por eso van a haber algunas orientaciones pedagógicas durante todo el año escolar que intentamos que sea mensual o quincenal, depende de la necesidad que nos van presentando y por supuesto de lo que nosotros vamos debatiendo como equipo de lo que es la transformación de la educación media. Cuando se declara la transformación de la educación media, no es una declaratoria de un plan de estudio, sino es la transformación o consolidación de un enfoque. Eso es bien importante. Entonces, no es que se ve el plan de estudio, por ejemplo, en media general o en educación para adultos, que hemos dado avances significativos, pero no es el plan de estudio, es el marco
de todo lo que ocurre a través de las instituciones educativas. Es por eso que el viceministerio y cada una de sus direcciones está, como digo, a diario contribuyendo, encontrándose y, por supuesto, aportando a lo que es la transformación de la educación media. Solo no podemos avanzar ni logramos avanzar. Nosotros iniciamos acá con un equipo que lo llamamos multidisciplinario, ¿no?, para acompañar al viceministerio a discutir. Es decir, nos acompañó todos los viceministerios, Sename, todo el que quiso sumarse a predicar la palabra, como digo yo, de la transformación, se nos fuimos a las diferentes partes del país. ¿Por qué? Porque es importante que todos nos apropiemos del enfoque, del espíritu de la transformación de la educación media. Y ahí vienen mis primeras reflexiones. Cuando hablamos de la transformación de la educación media, siempre nos ubicamos en media general. Y se requiere que se visibilice media técnica, más allá de un plan de estudio, porque entonces nos enfocamos, pero tiene los 238, pero ¿qué es la transformación de la educación media técnica? Y por supuesto que veamos la educación para adultos jóvenes, adultos y adultas, que también está haciendo su transformación, que también tiene un plan de estudio novedoso y que todos nos debemos apropiar y poder ir presentando en cada uno de los espacios, porque cuando vamos al interior del país, a usted no le preguntan si usted sabe de media general o de media técnica. Nosotros nos tenemos que ir formando o informando para poder ir consolidando la transformación de educación media. Entonces, el primer llamado que nosotros hacemos es, vamos a ver la educación media en su totalidad, vamos a ver todas las características, en qué se encuentran los niveles y con su modalidad y cuáles son las especificidades o particularidades que tiene el nivel y la modalidad. Porque entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo un elemento que nos habla de la transformación y que nos habla de nuestro currículo, que es la contextualización. ¿Dónde se contextualiza la transformación o uno de los elementos? Es en el propio nivel. Cuando hablamos de la transformación en el marco de las banderas de educación, de la calidad educativa, pero cómo la pedagogía del amor y del ejemplo, por colocar un ejemplo, se lleva en una escuela de arte y oficio, se concreta en un liceo, pero se concreta en un liceo de una forma en un primer año y en un quinto año, y cómo se puede ver o consolidar en una escuela técnica que varía un poco si es agropecuaria o si es comercial. Entonces, esas son las características que nosotros debemos ampliar, ver más allá del liceo, porque cuando hablamos de media, la media general inmediatamente pareciera que es lo que viene a aparecer en el imaginario, y estoy generalizando, ¿no? Acá este conversatorio tiene que ver con las generalidades, no con las particularidades, porque probablemente lo que estoy diciendo para muchos está bastante claro. El ministro regularmente, y siempre ha sido así, en septiembre envía las orientaciones educativas para cómo debe ser el año escolar. Esta vez, la cual celebro, nos ha solicitado que pensemos la escuela antes de septiembre, no en agosto como regularmente, pero que se piense antes de septiembre. Entonces, ¿cuándo la educación media comienza a pensarse o a planificarse para el siguiente año escolar? Cuando vienen los elementos organizativos, ¿ok? Porque todavía en algunos espacios no hemos hecho el elemento o el salto cualitativo de entender que lo administrativo también es pedagógico. El hecho de seleccionar un profesor, el hecho de decidir quién es un director, es un hecho pedagógico. En muchos espacios todavía está esto es administrativo y esto es pedagógico. Para nosotros, en el marco de la transformación, ya sea media general, media técnica o adulto, eso es un hecho pedagógico. Escoger quién es nuestro director, la forma de trabajar es un hecho pedagógico. Nosotros nos vamos a encontrar ahorita, en este momento, a partir de junio, donde los profes comienzan a hacer lo que regularmente llamamos la sinceración de las cátedras, la selección del personal, presentar todo ese sistema de relación para, por supuesto, tener todos los profes que podamos necesitar. Pero nosotros, más allá de eso que aparece en el documento, nosotros inicialmente hablamos de un sistema de relaciones. En ese sistema de relaciones hablamos de un sistema de trabajo. Nosotros creemos que este documento, el cual ustedes les pueden hacer todas las acotaciones, nosotros, todo el equipo de educación media en las 3 direcciones que vienen trabajando en esto, creemos en la construcción en colectivo. Ustedes pueden hacer las observaciones, las acotaciones, siempre y cuando se esté pensando en el liceo, en la escuela o en la escuela de arte y oficio. Siempre y cuando se esté pensando en la escuela, en la comunidad, nosotros estamos allí, por supuesto, receptivos a esa información. Y digo porque a veces pues soñamos cosas que son hermosísimas, pero no se parecen o no se relacionan con la escuela.
Entonces, bueno, nosotros acá en ese proceso organizativo que tienen que comenzar a hacer los directores para entregar en algún espacio en la zona educativa y por supuesto nosotros ir sincerando todo un tema de personal que también ha sido una petición de nuestro ministro. Nosotros consideramos que para nosotros lo más importante es que este documento llegue a la escuela para que la escuela comience a pensarse en su sistema de relaciones. En ese sistema de relaciones nosotros hablamos de un sistema de trabajo. Ese sistema de trabajo donde nosotros no vemos al director como el único, ¿verdad? El que toma las decisiones, el que dirige la orquesta como una orquesta musical, que así debe ser, pero que se consigue con los demás para poder ir impulsando la institución educativa. Con esto hablamos nosotros que es importante que sepamos quién es el director, pero que el director se sienta con un colectivo directivo. O sea, toma decisiones con un colectivo directivo. Que allá hay un perfil o unas características de nuestro director, si existe, ¿verdad? Que puede variar ese colectivo directivo si es una escuela técnica, porque necesitamos un director técnico, pero más allá de esas características, cómo es esa primera relación para planificarse y verse la escuela. Después, cómo ese colectivo directivo se ve con cada una de las instancias, es decir, los otros coordinadores, con la comunidad, que para nosotros es importante, la participación activa y protagónica de la comunidad en la organización escolar, ¿ok? No con ese tabú también dramático, que entonces el Consejo Comunal pone al director y si no lo quiero lo quito, no sé qué más. Ese no es el espíritu que queremos. Pero si queremos que la comunidad participe, que el director se sienta con la comunidad, se piensa con la comunidad y por supuesto nosotros impulsamos a que los docentes y las docentes sean cercanos a la institución educativa. ¿Por qué consideramos que deben ser cercanos a la institución educativa? Más allá que en esta guerra despiadada que tenemos nos da respuesta a varios elementos, es porque es parte de la comunidad y debe sentirse así, debe comprenderse así, sin descartar que usted puede vivir muy lejos de la institución donde trabaja y usted entiende esa comunidad. Porque aunque nosotros pongamos aquí una organización administrativa similar, la escuela se contextualiza. Nosotros, un liceo de Amazonas, y lo hemos dicho 20.000 veces yo creo, pero es importante repetirlo, no es igual al liceo del Junquito, pero es que los dos liceos del Junquito no son iguales. Entonces, sí necesitan un directivo, sí necesitan su profe de matemáticas, pero ¿cómo son las relaciones? Nosotros queremos también en esta selección de los profes, cuál es la característica que asume la institución para ir seleccionando a sus profes. Yo hablaba ahorita con la rectora un poco de que, bueno, ese profe que entra a la institución de educación media, lo primero que debe conocer o lo primero que debe saber que aquí existen unos PNFA, que aquí existe una formación permanente y que él está invitado y debería participar en todo lo que nosotros en formación permanente estamos asumiendo. Porque la educación inicial no es suficiente, es muy buena. Yo no voy a profundizar en eso, pero la educación inicial nos pone estándar, ¿verdad? Soy profesor de matemática estándar, bienvenida, ¿cómo estás? Chévere. Y pero luego cuando voy a mi liceo tengo otras características. Entonces, un poco de lo que nosotros hablamos allí es el de sistema de relaciones, profundizando en el tema comunal, en el tema de la escuela allí. Posteriormente, allí estamos hablando específicamente de un sistema de trabajo. Nosotros creemos que los colectivos institucionales deben reunirse con la periodicidad. Nosotros colocamos inclusive algunos elementos, pero eso lo decide la institución educativa. O sea, los directivos tienen que hacer sus consejos directivos, los consejos técnicos tienen que hacerse los consejos técnicos, las decisiones no pueden ser unilaterales, pero también me tengo que reunir con el Movimiento Bolivariano de Familia, también hay que reunirse con la OVE, o sea, todos los que hagan así, tiene que haber ese sistema de trabajo. ¿Por qué? Porque eso va a ser la asertividad en toda la planificación. Ahora bien, nosotros estamos hablando ahorita de un tema organizacional pedagógico, pero si el que entra en la dinámica, ese nuevo profesor o ese nuevo director no comprende que hay un sistema de trabajo que debe cumplirse con la de los periodos regulares que nosotros establecemos, no va a comprender la transformación de la educación media, porque la transformación es un enfoque.
hay algo muy pragmático que yo le decía a los compañeros, mira, para seleccionar un personal eso es sencillo. Nosotros tenemos unos elementos contractuales, tenemos también allí todo este tema que a nosotros nos ampara como docentes, y en función de eso, bueno, son 36 horas, son 40 horas. O sea, eso no es lo que nosotros queremos, sino que ese que entra con las 40 horas entienda la dinámica de la escuela, de la institución. Esto varía si es una escuela técnica, si es un liceo y si es educación para adultos. Y lo repito constantemente porque, bueno, escuchábamos en estos procesos que se vuelve muy general. Parece que todos estuviéramos eligiendo elementos generales. Y en educación para adultos hay particularidades, pues. Entendiendo que en educación para adultos hay liceos, hay escuelas técnicas y hay escuelas de arte y oficio. Entonces, ¿cuál es la diferencia en procesos pedagógico-administrativos de un liceo de adultos o que atiende a la población de adulta a un liceo de media general? ¿Ok? Y cómo se casa y en qué depende y qué no depende. Nosotros impulsamos, por ejemplo, en educación media, la pedagogía productiva. Ha sido un elemento que nos ha indicado el presidente, que nos ha indicado nuestro ministro y estamos trabajando profundamente. Voy a aprovechar, no es el tema, pero voy a aprovechar que están aquí en la universidad y todos ustedes para hablar de otro elemento de formación interesante. Y usted dirá, bueno, pero aquí no aparece el coordinador de proyectos socioproductivos. Nosotros sí tenemos el perfil del coordinador de proyectos socioproductivos. Nosotros sí creemos que debe existir, pero que sea la escuela que lo determine. Porque si nosotros de acá decimos, hay un coordinador de proyectos socioproductivos, el que monte la organización escolar se va a pedir su coordinador. Y a lo mejor no tiene el proyecto socioproductivo. ¿Ok? O lo que decía Belkis, a lo mejor el compañero elige a alguien que no tiene el perfil del proyecto socioproductivo que requiere la escuela y que requiere la comunidad. Porque si es de siembra, entonces selecciono al compañero que va a asumir eso, pero tiene el perfil de la siembra. No sé si me estoy explicando. O sea, nosotros aquí, usted puede decir, pero bueno, pero ustedes como que pusieron otros coordinadores o quitaron algunos otros coordinadores. Si hay un movimiento cultural amplio en la institución educativa, porque además los grupos de creación y recreación van hacia el elemento cultural y nosotros requerimos que esa institución educativa posea una persona que coordine en el marco de la transformación todos los elementos culturales, nosotros nos sentamos a ver y hablar sobre esta persona que va a comenzar a coordinar o hacer los enlaces necesarios para que se dé el despunte cultural o deportivo. Con esto no estoy diciendo, porque somos Estado docente y somos el órgano rector, que también vamos a comenzar a inventar coordinadores, ¿sabes? Entonces el coordinador de la Matiquemango, el coordinador, tampoco es el extremo, porque entonces a veces, y disculpen que sea tan fuertecito con eso, pero a veces también el exceso de libertad, entonces que yo puedo generar todos los coordinadores. No, hay unas políticas educativas en el ministerio, el viceministerio tiene sus políticas educativas, pero ahorita en este momento donde necesitamos tantos profes, probablemente usted esté agarrando un coordinador, lo está sacando de aula y esa política no se está desarrollando oportunamente. Entonces, eso es importante que se comprenda para cuando veamos el documento a profundidad con los coordinadores, bueno, ustedes vean allí, pero ¿qué está pasando? Además es una invitación, porque nosotros allí tenemos muchas diversidades. Pongo el ejemplo de educación para adultos. Nosotros allí colocamos 2 o 3 elementos, pero educación para adultos tiene aproximadamente 8 formas de organización que se pueden acercar a la dirección de adultos en cualquier momento y bueno, cómo se está organizando las escuelas de educación para adultos. Porque entre todo es una de las más diversas. Porque ya lo dije, tiene liceo, tiene media técnica y tiene artes y oficios. Entonces, tiene diferentes formas de organizarse. Pero la de arte y oficio del Valle, que tiene tantos talleres y cursos, no se puede organizar como otra que tiene solamente 2 talleres. Entonces, ese tipo de organización no lo colocamos acá, primero porque lo podemos enviar en 2 o 3 páginas. Yo le decía a Abel que la organización administrativa es sencilla, se envía en 2 o 3 páginas y la gente contrata, quita. O sea, eso no es el tema. El tema es cómo también nosotros motivamos al resto del país a que se acerquen a ver la organización pedagógica que necesitamos en el marco de la transformación para poder lograr la transformación. Sale el documento, un elemento bien importante, sale el documento. Algunas observaciones oportunas en el marco de la transformación y las que nos preocupan y nos ocupan, y por eso nos acercamos a la universidad y a Senamed, es que la gente comienza a hacer las preguntas administrativas. Profe, ¿y cuántas horas son? No colocamos horas en el documento. Eso lo dice la contratación colectiva. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿por qué? Yo no sé. Y entonces, fíjate en clase. Yo me entrevisté a una profe
para otra actividad que ha pedido el ministro y la directora me dijo, profe, yo lo que solucioné es que todos estamos dando clases. ¿Me estás entendiendo? O sea, yo no puedo, o sea, sí se puede, y ahí está una contratación colectiva, yo no quiero contradecir eso, pero es que la propia dinámica de esta directora, para poder, yo le preguntaba, ¿qué hiciste en el liceo para avanzar en la transformación, para en todo el marco de esta guerra, tu liceo haya sido efectivo y sobre todo afectivo con los muchachos y le esté dando respuesta pedagógica? Y ella entre sus estrategias dijo, bueno, más allá de las horas que nosotros tenemos, desde mi persona, todos los coordinadores estamos asumiendo un curso, porque los muchachos no se van a quedar sin matemáticas, los muchachos no se van, pero probablemente en otra institución educativa esa no es la solución. Nosotros nos reunimos con otra institución educativa, con la profesora Leida, que está para acá, está todo el equipo de media general y para que haga los enlaces pertinentes, y adulto y media técnica, y la profe Leida me decía, profe, este liceo decidió que todos los padres van a asumir una área de formación. Entonces, ¿cuál de las dos ideas es mejor? Las dos son buenas. Porque ahora los padres se vinieron al viceministerio y están formándose e informándose desde la transformación. Porque los padres entendieron que no era dar matemática, que no era dar geografía, que no era dar educación física, que había otra cosa en esa institución educativa que ellos querían rescatar para sus hijos. ¿Ok? Y entonces nos faltaban unos profesores y queremos rescatar esa esencia. Esa esencia es el enfoque. Esa esencia, obviamente, hay que dar matemática, hay que dar polinomio, yo no desdigo eso, pero hay una característica en la transformación y ambos tomaron una decisión de organización para culminar el año de forma exitosa, o por lo menos en garantía del año escolar de nuestras y nuestros estudiantes. De esto es lo que se habla, pero entonces todavía el equipo va recibiendo y ellos me reportan diariamente, profe, están llamando que por qué tal cosa. Todavía lo administrativo. Y ahí está un elemento psicológico, ojalá funcione, que es que lo administrativo está de último, a ver si lo leemos al principio la cosa, y después que diga, bueno, pero es que no importa. O sea, no es que no importa, porque es que es un poco contradictorio. Sí importa. Y nosotros queremos tener todos los docentes, y nosotros queremos tener todos los coordinadores, pero lo queremos tener todo entendiendo el nivel de la modalidad y sobre todo entendiendo la transformación, hacia dónde va la transformación. Ahora la invitación es a todos los que somos parte del órgano rector a entender y comprender la transformación pedagógica de educación media. ¿Okay? Que está muy clara, que tiene sus características y que se viene trabajando de diferentes áreas. Porque luego entonces vamos a generar planes de formación o planes de supervisión bajo unas características que probablemente no sean las que nosotros podamos estar empujando. Entendiendo también que hay un momento histórico. Y en este momento histórico es enamorar a nuestros muchachos, a que se queden con nosotros, a enamorar a nuestros muchachos, que aquí hay un país y además un gobierno bolivariano que los protege y que desde la parte educativa se puede hacer. Y entonces nosotros vemos allí elementos como formación, un área de formación como formación para la soberanía. Y nosotros decimos potencialmente es un profesor de sociales, pero para nosotros potencialmente es un profesor que ama la patria. Y están entendiendo que eso administrativamente es como difícil. Cuando tenemos otros esquemas. Yo digo, mira, pero ¿cómo es? ¿Es de sociales? La gente pregunta, ¿quién es el profesor de formación para la soberanía? Y vamos nosotros, que pareciera romántico, y decimos alguien que ame a la patria, que entienda el enfoque de país que estamos construyendo, que entienda la libertad de país que le estamos dando a nuestros muchachos. Pero ¿es de sociales? Probablemente el de sociales le está colocando elementos que van en contra del amor a la patria. Probablemente el de sociales le está diciendo que debe irse de la patria. Puede ser el de matemáticas, puede ser el de ciencias naturales. Es otra característica, pero cuando vamos a lo administrativo, que es que la gente comienza a preguntar, entonces comienza ese elemento. Y así pasará con todos, ¿ok? Entonces, ¿será que el de cultura es el que canta o es el que baila o es el que hace todo? Porque de repente nos metemos en una dinámica que el profesor de cultura hace todo y debe saber hacer todo. Él es integral, pero a lo mejor no domina el área. Y de repente conseguimos personas maravillosas que tienen potencialidades para todas las áreas, como hay gente de que maneja el área cultural y en su vida la encontró en la escuela, la encontró en la comunidad, ¿verdad? El maestro pueblo. Nosotros tenemos muchos grupos de recreación y creación, el maestro pueblo dirigiendo todos estos procesos. Y lo vamos a ver en educación para adultos. O es que quien dicta en los talleres, las áreas de salud y estética, que entonces lo vemos por allí, ¿quién es?
Sí, es una persona que sabe de peluquería, pero que se sentó con nosotros y le dijimos que el enfoque socialista de este tema no es solamente un tema estético o de cuántas veces te cortas el pelo, cómo te lo pintas, porque inclusive iría con algunas contradicciones de la revolución, sino que es un tema de salud. Y la señora se sienta con nosotros, ¿ok? Pero ¿dónde cabe en la lógica administrativa? ¿Cómo yo contrato a esa señora? Pero es que no tiene el título, si tiene el título, esas cositas que nosotros vemos. Porque en educación media general y media técnica es más común comprenderlo, ¿no? Pero en la modalidad tiene su característica. Nosotros aquí no decimos tienes que ser especialista en la cosa, sino estás toda la vida en educación media, tú no comprendes la educación media. Nosotros tenemos escuelas técnicas productivas dirigidas por profesor de castellano. Dirigida por el profesor de castellano, no dirigida por un ingeniero que va en la producción. Ah, bueno, hay allí una formación, hay allí una transformación. Este es el espíritu que nosotros le queremos dar, este enfoque, sin quitar toda la proyección profesional que debe tener cada profesional de la docencia para que haga carrera docente, ¿ok? Es decir, si usted es profesor de castellano y estuvo en su institución, se destacó y fue después a una coordinación y también lo hizo muy bien, y luego va a la subdirección y también lo hizo muy bien, y luego va a la dirección, eso es lo soñado, porque es alguien que siempre estuvo allí en la comunidad. Pero si se dio de otra forma, porque así la dinámica escolar lo dio, también es válido. No queremos estandarizar la forma como se va a organizar. Lo que queremos es los encuentros permanentes de esa organización. Nosotros, por ejemplo, y lo teníamos el año pasado, nosotros un elemento de educación media muy común es la comisión de horario. Nosotros declaramos la comisión de horario permanente. ¿Por qué declaramos la comisión de horario permanente? Más en este momento histórico, ¿ok? Porque en el marco de la guerra eléctrica, ¿cómo nosotros íbamos a dejar el horario tal cual? Pero ¿cómo la vamos a dejar? Pongo el ejemplo de Amazonas, cuando una profe dice, profe, es que yo puedo dar clase todo el tiempo, porque aquí el sol que me pega en el liceo, en todos lados, yo puedo dar clase todo el día. ¿Ok? Pero ¿cómo allí o en otras instituciones hay que hacer cambios de horario? O se fue fulano, o vino el otro. Es decir, es una característica que puede ser contradictoria cuando la comisión de horario tradicional trabaja de julio a principios de septiembre y luego se desprende de la institución. Pero no te puedes desprender de la institución. Tú estás definiendo la vida orgánica y de planificación de un montón de gente. En un liceo regular de 1.500 personas. Tú me dices a mí a qué hora llego, a qué hora vengo, a qué hora me voy. Y se lo dices al estudiante y se lo dices a la familia. Entonces la comisión de horario se ve como una cuestión organizativa, los profes regularmente son de matemáticas, no sé por qué, pero bueno, ahí hay cosas de número que no las quito, ¿verdad? Pero entiendo la realidad social que durante todo el periodo escolar está viviendo las personas con las que yo estoy determinando la vida de las personas. ¿O es que la comisión de horario es un trabajo puntual? ¿O se hace el mismo horario en Guadualito al mismo horario en el estado Miranda en Barlovento? No, ¿verdad? Si tienen las mismas características, ahora bien, que le decía yo a los compañeros, ahora vamos a desglosar cómo nosotros consideramos y cuánto tiempo se tiene que reunir y cuál es la característica de comisión de horario permanente. Porque en instituciones educativas donde llevamos algunos elementos para nosotros ir, no laboratorio, porque ojalá fuese así, que fuese un laboratorio social. Estamos soñando que con la universidad lo vamos a hacer. Es decir, cuando hablamos de algunas instituciones educativas que nos van dando insumos, ellos me dicen, bueno, esta comisión de horario tiene horas semanales para discutir el tema, ¿ok? Otros dicen, no, nosotros no tenemos horas, nosotros nos estamos reuniendo trimestral, ¿ok? Pero el tema es, bueno, entonces Nancy, ¿por qué no está viniendo? Si dijo que le colocáramos a las 7 de la mañana, pero ahora resulta que Nancy, ¿sabes? Vive lejos, agarra el tren, entonces a lo mejor hay que decidir sobre el tema. O qué está pasando con este grupo que le colocamos tal hora. Claro, esas son instituciones que son turno integral para que nos permite, pues, ¿cómo se llama? Concentrar muchas decisiones. Pareciera que estoy hablando de la comisión de horario en el tema profesoral. No. El horario sigue centrado en el estudiante. El estudiante es lo más importante. Pero entiéndase que un elemento organizativo tan sencillo como esto es un elemento de trascendencia en cualquier comunidad. ¿Ok? Cuando crece el río, ¿cambia o no el horario? No estoy diciendo que tiene que cambiar, ojo, sino que la comisión de horario tiene que sentarse a pensar, mira, creció el río, ahora los muchachos no pueden pasar para acá. ¿Ok? Nosotros, una de las características en la guerra económica que trabajamos con nuestro ministro, ¿qué va a pasar con educación para adultos en el marco de la guerra
de la guerra eléctrica, ¿sabe? O sea, ¿qué va a pasar con esta gente? Que le estamos diciendo que su horario es nocturno, porque no es educación nocturna, sino que su horario es nocturno, que algunos trabajan los sábados y lo hemos venido debatiendo, ¿sabe? Pero si usted está en educación para adultos y ahorita trabaja hasta las 2, entonces ¿será que usted puede llegar a las 3 al liceo y utilizamos parte? Es decir, la comisión de horario comienza a pensarse en la dinámica de la realidad. Hay instituciones que sencillamente todo el año escolar pues no hay grandes transformaciones. Déjame acá revisando por si acaso se nos va algún elemento. Aquí mi invitación realmente es a leerlo, por supuesto, a darnos algunos insumos que nos permitan consolidar los avances que hemos tenido en la educación media y que los planes de formación que tiene que ver con los elementos organizativos de la escuela se vean a la característica de todo esto, sobre todo hacia la toma de decisiones de la institución educativa. Nosotros como órgano rector damos los elementos centrales, damos los elementos que así deben ser, porque así lo determina, como ya dije, nuestra ley orgánica, la transformación, las banderas educativas, pero que cada institución educativa se vaya contextualizando y se vaya colocando. Por eso nosotros hablamos también al principio del propósito institucional. Nosotros sabemos cuál es el propósito de la transformación de la educación media, hacia dónde va la educación media en sus niveles y modalidad, pero cada institución debe tener un propósito. Y ahora voy a hablar de otro elemento, que aprovecho la coyuntura para hablar lo que es el tema de la pedagogía productiva. Nosotros en este momento nos estamos encontrando con la etapa de los financiamientos de los proyectos. Y entonces yo le planteaba más o menos algunas de las aristas que nos ha costado como romper, y ella decía, oye, hay que hacer una formación de emprendedores. ¿Okay? Pero si usted me lo dice cuando estamos pensando la educación media hace un año atrás, no habíamos pensado en este elemento de la formación de los emprendedores. O sea, ¿qué es un emprendedor? Ya no es el proyecto socioproductivo que da respuesta, que ubica el tema de la educación para el trabajo, todo el modelo robinsoniano, sino que ahora el presidente nos pone, bueno, ahora estos muchachos tienen derecho a un financiamiento del Estado, porque el Estado debe, y así es el gobierno bolivariano, dar respuesta en cada uno de los elementos que se viene planteando como reto. Ah, pero nuestros muchachos tienen sus limitaciones. Entonces nos ponemos nosotros al frente. Ahora será que tenemos que pensarlo, y seguramente allí saldrá en la formación o no la presencia de un coordinador, o no quién profesor lo lleva, o si es una formación. Nosotros lo hablábamos desde la formación de las escuelas técnicas comerciales. Y luego el profesor Marco me decía, profe, no, eso hay que extenderlo más allá, todo el mundo tiene que saber. No puede, es decir, nos vamos viendo en esa dinámica, porque es otra característica de la organización y de la pedagogía en la transformación, que es dinámico. Entonces nosotros en este tema de los emprendedores, cómo nosotros nos vamos viendo, cómo nos vamos formando y cómo probablemente se convierte en un elemento organizativo, que es el coordinador de proyectos socioproductivos, de desarrollo endógeno, o sea, cuál es el proyecto, nosotros allí podemos ir agregando y nos sentaremos con las instancias pertinentes, en este caso la Dirección de Gestión Humana, la cual está muy abierta a ir entendiendo este tipo de organización y decir, nosotros lo que no queremos declarar es una estructura que amarre una institución y tengamos tantos coordinadores, pero que la institución no funciona en el marco de la transformación pedagógica. Entonces, bueno, ese propósito institucional es variable, viene de un diagnóstico, de un encuentro y la presencia importante de la comunidad, del contexto, de quienes hacen vida y de quienes hacen vida en esos espacios. Ya les hablé un poco del sistema de relaciones, de cómo todos nos encontramos. Porque en ese param pam pam, como digo yo, tampoco la gente se va a conseguir cuando quiere, porque la escuela, el liceo se vuelve, ¿sabes? Yo vengo, entonces yo soy consejo comunal, yo soy la OVE, y todos entramos, no, ya va. La escuela también necesita paz, la escuela necesita, y cuando hablo de la escuela de institución educativa, necesita un equilibrio, y nosotros nos organizamos. Y hacemos comisiones, y hacemos formas de encuentro, y cuáles son las horas, ¿ok? Y en qué momento puedo y en qué momento no puedo, y eso debe estar presente en todo lo que nosotros estamos allí. Nosotros hablamos del consejo educativo, potenciamos el consejo educativo, y por supuesto el consejo comunal. Y donde haya comuna, la comuna. Eso no puede estar a espaldas de un consejo educativo. Y vuelvo otra vez al tema de los emprendedores. Parte de la banca pública ¿tienen consejo educativo? Y yo como viceministra, todos tienen consejo educativo. Y vamos a la escuela y muchos todavía no comprenden la necesidad del consejo educativo.
¿verdad? De que nosotros 4 nos reunamos para decidir que aquí se va a sembrar yuca y que la vamos a vender y que eso no sé qué. O sea, un tema que es administrativo, no sé si me estoy explicando, con el banco, como no fue pedagógico, como no fue comunitario, como no fue político, no se puede accionar. ¿Ok? Porque no nos entendimos como consejo educativo, porque no formamos el consejo educativo, porque no entendimos las potencialidades de la comunidad. La niña que en nombre de Dios va a representar a los emprendedores de escuela técnica, decía, es una escuela comercial. Yo leía su discurso y es una panadería. Y ella explicaba el porqué del pan. Pero no hablaba de su escuela, de su comunidad, de su escuela solamente. Hablaba de la necesidad de vender pan más económico en todo San José. Y tú viste, esta gente se montó para la tarea, ¿sabes? Fue entendiendo la importancia. Y la escuela comercial, teniendo allí otros potenciales, podría estar diciendo, bueno, vamos a hacer todos los carnets que necesita, ¿sabes? El gobierno bolivariano, todos los que necesitamos carnetizarlos, y eso entra a un recurso económico con mayor rapidez. Pero la niña que presenta el proyecto comienza a pensar en la realidad de su comunidad y la potencialidad de su escuela, porque por supuesto tienen el horno y algunas potencialidades para hacer el pan, pero no se fue solamente por la potencialidad de sus especialidades. No sé si me estoy explicando un poco del propósito y de la presencia del Consejo Educativo y del Consejo Comunal. En el marco de los emprendedores habrá muchos ejemplos en cada una de estas características. Luego vamos a las estructuras organizativas. Nosotros en educación media tenemos complejos, turnos integrales, turnos medio turno, liceos de educación para adultos, talentos deportivos. Es decir, hay una gama hermosísima en educación media para que nuestros muchachos puedan entrar allí a estudiar. Y nosotros allí colocamos quienes deben estar. ¿Ok? El primer choque que está produciendo el documento, digo, es que no ponemos horas. No ponemos horas. Y entonces es importante que nosotros allí lo vayamos viendo. Por supuesto, como dije, allí hay otros elementos más específicos que no lo quisimos colocar en el documento para nosotros no sesgar, ¿sabes? Y que la gente se vaya y resuelva. Porque entonces lo que regularmente se llama cuadratura o llamamos cuadratura se puede resolver con alguien que sepa de cuadratura en una semana. Usted me entrega a mí, hago instalación de cátedra y si usted sabe, usted se pone intenso y usted lo resuelve. Eso no es lo que queremos, ¿ok? Eso no es lo que nosotros queremos, sino que está allí. Que queremos que se vea de otra forma. Colocamos lo que nosotros consideramos, y así lo dice la ley y así lo plantea la transformación, que debe garantizar cada uno de las personas que nosotros estamos nombrando como elementos clave en la organización. Todos son importantes. Un compañero de control de estudio tiene una carga legal dentro de la Organización de Educación Media. Aún así, eso puede irse colocando y ustedes les pueden ir agregando. Nosotros no queremos tampoco un documento tan largo, pero sí le pueden ir agregando y en función de eso decir, sobre todo en el espacio de formación, profe Belki, decir, bueno, este es el director que necesitamos formar, este es el coordinador de evaluación que necesitamos formar y ustedes vayan pensando allí cada una de las formaciones. Bueno, la primera invitación es a leerlo, a discutirlo, a llevarlo a todos los espacios. No nos estamos adelantando a las orientaciones generales que envía el ministerio, sino estamos invitando a que desde ahorita se comience a ver la educación media en miras al año escolar que viene. Comienza la parte organizativa, la selección de los profes. Esos profes nosotros queremos que sean seleccionados de la micromisión, de los que están formados en la micromisión y de los que no estén allí, pues que tengan una relación muy estrecha con la universidad. No lo podemos colocar como regla porque así no se nos permite, pero la primera invitación, profe, usted está aquí, usted se tiene que inscribir en la micromisión, en un taller de formación permanente, usted participa en los congresos pedagógicos, es decir, usted está relacionado con todo el tema de formación que aquí requiere. La educación media se ha satanizado con que todos los profesores se fueron, todos los profesores no se fueron, porque si todos los profesores se fueron, yo estuviera tranquila y nadie me estuviera escribiendo, profe, dame trabajo, profe, habla con el profesor. O sea, entonces yo estoy angustiada porque esa gente está en la calle. Ahora ayúdenos a buscar
buscar esa gente, pero ayúdenos también a buscar a formar esa gente. Y probablemente sí, en algunas especialidades, desde la sinceridad, en algunas especialidades en este momento no están acá en el país, por ejemplo en educación técnica, pero con la tranquilidad que hay una universidad que dice, bueno, vamos a trabajar con los técnicos medios y quién tiene vocación profesional, con la tranquilidad que con la micromisión nosotros venimos egresando, los números los tiene el ENIC más contundente porque es el hombre de los números, pero nosotros venimos egresando profesionales en la educación técnica, haciendo justicia social, ¿sabes? Aquí con educación técnica se está haciendo ahorita justicia social de camaradas, compatriotas que 20 años en la educación técnica y eran PND, porque bueno, el sistema todavía no entendía el tema de la transformación, entonces usted no era docente, pero tengo 20 años metido en la escuela técnica dando clases y yo soy el que te llevo el proyecto, entonces un paso que da la revolución, un paso que da la formación. Entonces, todas estas aristas están acá presentes. Nosotros algunos términos que todavía la transformación no ha logrado romper aguas abajo, también los invitamos a que nos ayuden a romper con esos términos. La gente todavía enviándole eso, profe, entonces usted lo que mandó ese fue la cuadratura. Y uno dice, Dios mío, pero no, ¿me estás entendiendo? O sea, sí, hay que hacer una entrega de informática a los espacios pertinentes. Vuelvo y repito, porque eso es bien importante, eso se tiene que hacer. Lo que yo estoy invitando es que lo hagas de otra forma y se entienda de otra forma. También invitar a todos los presentes, acá está el equipo, creo que todos nos conocemos el ministerio, pero invitar a todos los presentes a que si existe alguna duda en el marco de la transformación de educación media, aquí hay un equipo en media general, un equipo en media técnica y un equipo de educación para adultos que está dispuesto a sentarse, a decir, a trabajar. Creo que hemos venido trabajando juntos, pero siempre es pertinente. Y por supuesto, lo que más valoro de este equipo es que está dispuesto a escuchar. ¿Okay? Y también es una orientación mía. No nos creamos que nosotros ya lo hicimos todo. Y cuando hablo de escuchar, nosotros nos hicimos una ruta de trabajo con la universidad y le decía a la rectora, ya nos reunimos con los muchachos de orientación y convivencia. Especialistas hay muchos. Yo le decía a los compañeros de media general, pero ¿qué piensan los muchachos de la transformación? ¿Qué piensan? O sea, ¿cómo se sienten con los grupos de creación y recreación? Claro, los muchachos se fueron a lo anecdótico porque los estudiantes decían, me siento como Nicolás Maduro, los estudiantes, ¿no? Era algo de lo que, me siento como Nicolás Maduro, me invitaron para el ministerio y yo puedo opinar, o sea, se dan cuenta que todavía hay mucho que hacer en el marco de la transformación. Claro, los muchachos pasaron un día divino y digo los estudiantes y espero que también que el equipo, que es lo que ha manifestado, porque nos conseguimos con quien le estamos prestando el servicio. Pues. Y toda la pedagogía productiva, por ejemplo, en educación para adultos se discute con las compañeras de arte y oficio. ¿Okay? Y aquí los compañeros son doctores en educación. Pero nosotros no podemos pensar que la compañera que me está haciendo trabajo en la Escuela de Arte y Oficio de San Juan no tiene nada que agregarle al plan productivo o a la pedagogía productiva. Y así se tiene que pensar la escuela, y así se tiene que pronunciar la escuela. Entonces, esta es una invitación para que, lo que planteaba también el compañero Lenín, nos vamos formando, nos vamos informando, la vamos discutiendo aguas abajo, los que viajen traigan las angustias, nos dan las angustias de las personas, invitamos a que se casen con el enfoque de la parte administrativa, que Dios mediante, pues, y gracias a nuestro ministro, allí tenemos los recursos, busca los recursos para que nosotros podamos hacer las contrataciones y podamos tener nuestro liceo con el personal que necesario, pero nosotros le agregamos pues ese valor cualitativo necesario, pero que entienda y se case con la transformación, pero para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo bien importante. Bueno, eso es básicamente lo que yo podría agregar en este momento, invitar a todos los directores del país, que entiendan que hay que hacer, hay que acercarse a la comuna, que hay que acercarse al Consejo Comunal, que es a través de la comunalización que nosotros vamos a lograr la efectividad de la transformación, que vamos a lograr todos los avances que necesitamos en pedagogía productiva, que vamos a proteger y a formar nuestras y nuestros estudiantes en la pedagogía del amor, que es a través de nuestro territorio, que nosotros vamos del territorio hacia lo global y que por supuesto nosotros como Estado docente y como órgano rector responsable enviamos las líneas que tienen que ver, pero que aquí por supuesto hay un equipo trabajando para las directores y los directores y que está pensando en la escuela, que está pensando en el liceo, que está pensando en la educación técnica, en nuestras escuelas de arte y oficio y por supuesto que nosotros creemos profundamente en la formación. Esto va casado con un elemento que es formativo, no solamente basta con que la zona educativa me dé la credencial y me nombre de director, me debo formar y debo amar
esa función, como cuando me dieron la de profesor de aula, me debo formar para lo que eso significa y debo amar profundamente la formación. Que los espacios de toma de decisiones que se den en la organización no son espacios de poder, son espacios de servir. Cuando a mí me nombran coordinador de control de estudio, tengo todos los elementos legales y de decisión y de persecución de estudio de una gran cantidad de estudiantes. Y eso es servicio. Eso no es poder para que si el chamo pasa o no pasa. Que cuando soy su director técnico tengo un compromiso político y social con todo el país porque tengo que comenzar a producir en mi escuela técnica. Eso es importante que se vaya comprendiendo. Y la cantidad de horas la dice el contrato. Y este ha sido un gobierno que con todos los ataques que tiene y con todo lo que podamos decir, hoy podemos decir que a nuestros profes se le ha subido el 300% en los temas reivindicativos. Digo porque está muy ligado al tema de la contratación, entonces es bien importante. Bueno, que hay otros elementos con todo este tema de la imperfección y de la guerra, sí, también estamos dispuestos a decirlo. Entonces, bueno, invitarlos a todas y a todas a leer el documento, a sus aportes y bueno, gracias por la invitación. Quiero resaltar lo siguiente, profe. Nosotros nos llegó esto el día de ayer, y ayer y hoy lo hemos estado discutiendo en la Coordinación Nacional de Centros, y también con Lenín hemos hecho algunos comentarios. Uno, nos llama muchísimo la atención la coherencia que tiene la instrucción con las categorías y el enfoque de la transformación pedagógica. Es decir, hay una coherencia bien interesante que hace que esa transformación pedagógica vaya agarrando como cuerpo concreto en la práctica de la dirección en la escuela y de lo que debe ser el proceso de dirección como gobierno escolar, colectivo. Segundo, llama también mucho la atención que da pautas, digamos, prácticas, pero tiene alma, es decir, tiene enfoque, tiene una serie de planteamientos de carácter pedagógico que hace que esa dirección no sea una cosa meramente administrativa, un cumplir procesos, digamos, operativos prácticos sin tener ese carácter pedagógico del que hablaba usted. Y eso es un elemento bien importante. Pero además tiene relación inclusive con el diplomado de dirección y supervisión educativa. Es decir, hace que esa experiencia de formación, incluyendo el PNF en dirección y supervisión, tenga viabilidad en una orientación práctica que además también da elementos para la reflexión pedagógica, ¿no? Desde su enfoque, desde su propósito y de las categorías que allí define, que además las define, la manera como las define es bien estratégico, y lo comento rapidito. Pero además la coherencia es interna también. O sea, toda la estructura del documento tiene tiene una excelente coherencia interna porque va como definiendo sistema de relaciones, sistema de trabajo, sistema de organización, los actores y las actoras, desde el equipo directivo hasta el poder popular. Y también define tareas, pero sin matar la creatividad. Creo que eso me parece sumamente fundamental para que esa transformación pedagógica responda a la democracia participativa y protagónica. Y además apunta a la construcción colectiva de procesos, que es uno de los grandes temas que tenemos pendiente con la transformación pedagógica. Parece que todos entendemos lo que es la transformación, pero en la práctica no sabemos cómo es, ¿verdad? En la forma de organizarnos. Y resalto además que empiecen a definir el sistema de relaciones, profe. Porque eso tiene que ver con el Estado burgués en la escuela. Es decir, o yo direcciono verticalmente o yo construyo colectivamente. Y eso implica que hay que reconocer el rostro, la palabra y la voluntad de lo que el profesor Lenin siempre habla de la voluntad del común. Y eso es fundamental para poder lograr democracia participativa y protagónica en nuestras instituciones educativas. Entonces, ahí hay una serie de elementos que me parece que eso es bien interesante. Tengo la impresión de que este documento no se construyó de la noche a la mañana. Aquí hay... No se lo vayas a decir a mi equipo porque me van a demandar. Bueno, pudiera estar equivocado. Me van a demandar, no. Pero yo percibo que aquí hubo... Mucho, sí. Aquí hubo... Esto tiempo, sí. Se pensó, se construyó y se fue elaborando y nos sorprendieron además con la instrucción. ¿Qué planteo yo ahora? Más que una pregunta, lo que planteo como inquietudes. Uno, ¿cómo hacemos para que esto no pase bajo de la mesa? Es decir, ¿cómo hacemos para que esta instrucción todos nos veamos comprometidos para su socialización, su debate, su reflexión y su puesta en práctica? Esto implica, creo yo, un trabajo interinstitucional, es decir, viceministerio, centros de investigación, supervisión, equipos de zona. ¿Cómo hacemos para que eso lo podamos, no nos quede por debajo de la mesa? Y además, ¿cómo hacemos para hacerle seguimiento? Porque
es interesante recoger la experiencia que esta instrucción puede ir generando para enriquecerla, para ajustarla, para revisarla, y esto con el tiempo vaya constituyendo en una práctica histórica que permita por fin promover la transformación educativa en una lógica de construcción social de la escuela, del territorio y por supuesto desde lo local del país. Entonces, bueno, son como las cositas que quiero aportar. Si no hay una propuesta de cómo se socializa, nosotros estamos a la orden con Sename, con la coordinación de centros, con nuestros compañeros de investigación y formación, para apoyar ese trabajo. Porque creo que esta instrucción da en el centro de lo que queremos ir transformando. Y termino con esto. Abordar el tema del sistema de relaciones y luego el sistema de trabajo y el sistema de organización es de alguna manera quebrar la lógica del Estado burgués. Sí, señor. Porque una de las cosas que nosotros tenemos en el país y en la revolución es que tenemos leyes del poder popular, tenemos una narrativa del poder popular, tenemos una conceptualización del poder popular, pero en la práctica lo que se impone muchas veces, profe, es el Estado burgués. Es decir, yo soy el jefe y yo soy la ley. Y eso lo tenemos que cambiar si queremos promover democracia participativa y protagónica desde la experiencia escolar y desde la escuela con el territorio local donde la escuela está inserta con sus actores del poder popular, pues los consejos comunales, los colectivos organizados. Entonces, bueno, felicito la iniciativa y que esto nos dé para acompañar, para ayudar a socializar y para que esta experiencia se pueda ir generando en la escuela y en los territorios locales. Bueno, gracias, profe, y sobre todo por salvarme ahí con el equipo diciendo que, porque claro, ¿por qué lo devuelvo otra vez? ¿Pero por qué lo devuelvo? Bueno, sí, porque yo creo que se pensó y dijiste algo importante, que es la intencionalidad fuerte que tiene la transformación de educación media en romper con la lógica burguesa, ¿ok? Eso es bien importante, que no es fácil, ¿no? Bueno, por eso estamos acá, porque nosotros también, los tres equipos, las tres direcciones, el viceministerio considera que debe armarse y relacionarse con todos los que puedan ayudarnos a que se debata, a que se discute y que es con la gente, pues es la gente aguas abajo que llegue a las escuelas, pero sobre todo que se entienda el espíritu de este documento pedagógico, que es administrativo obviamente, pero que queremos que lo administrativo deje de separarse, lo separa acá un poco porque son las lógicas que no estamos entendiendo, pero que es de carácter pedagógico. Por eso se envía ahorita, para que junio y julio sea el tiempo, ¿sabes?, también de debates y de encuentros. Eso es lo más importante. Por eso hablaba también al principio de que están los equipos nuestros acá para que se hagan las relaciones, pues, pertinente para generar todos los planes que nos ayuden. Con la sistematización y seguimiento, yo soy descarada y le estoy diciendo, eso es con la universidad. mi equipo no da para más, no, mentira. Bueno, saludo a todos y a todas y primero agradecerte, Nancy, porque desde que nos colocaron esta responsabilidad, bueno, Nancy nos ha invitado y hoy le invitamos y aceptó y estamos como en una interacción no tan cercana como quisiéramos, dadas las responsabilidades, pero digamos que hemos avanzado en establecer cuál va a ser nuestro cuerpo de relaciones. Para la universidad es muy importante este encuentro, porque nosotros hemos estado diciendo, y con razón, que la universidad va a estar en la escuela. Pero eso no significa que la universidad no va a estar acompañando y participando conjuntamente con los compañeros que tienen responsabilidades en la formulación de la política pública para la construcción del mundo educativo que digamos que estamos soñando juntos, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento muy importante decir que esta también es la función de la universidad. Reconocer en cada una de las escuelas las necesidades, los sueños, las críticas, por supuesto, que nuestros educadores hacen a su propio trabajo y a la manera en que se direcciona el sistema escolar venezolano, pero también estar con los compañeros que deben reconocer esas críticas, esos sueños para la formulación de la política pública. Y además, en este caso específico, cuando Nancy dice que el seguimiento de esta cosa es responsabilidad de la universidad, bueno, tiene un poquito de razón, no mucho, pero sí tiene un poquito de razón,
Porque uno de los mandatos, digamos, de la manera en que se ha estructurado la universidad es que la universidad debe construir o facilitar o potenciar un observatorio de datos y estadísticas educativas, que por supuesto desde la lógica que nosotros estamos manejando no es un dato frío, sino justamente, a mí me hubiera gustado más que dijera de información educativa, porque es justamente como en una parte de lo que es una política pública, que es el contexto a la que va destinada, se va desarrollando esa política pública. Hoy Nancy nos ha dado con estas orientaciones un primer documento de análisis, es decir, un primer nivel de la política pública, que es el texto. Un poco, un texto que Biovenis, bueno, yo también tuve la oportunidad de leerlo ayer, es un texto hermoso, rompe con las lógicas normales de, bueno, yo que he sido maestra, como me llegaban las instrucciones, casi que era un memorándum de, para, taca, ta, sino que es un texto de política que intenta alegrar el corazón del que está trabajando y además está reconociendo, mire compañero, usted es un profesional de la educación y eso para nosotros significa que usted es un ser creativo, que es un ser relacional, que usted va a construir un cuerpo de una estructuración en su lugar de trabajo que le reconocemos que es diverso, que es distinto. Entonces, bueno, eso te da... A mí me pasaba con el documento de la transformación, a mí me preguntaron, ¿qué te parece a ti el documento de la transformación, el texto? Y digo, bueno, a mí me hubiera gustado ser profesora de castellano y literatura, que es con esta propuesta, a mí me hubiera gustado estar en una escuela y yo creo que es la primera evaluación que uno hace desde la lógica de ser maestro. Entonces, ahorita tenemos en las manos el primer nivel de esta política pública, que es el texto. Y nos comprometemos, gracias al equipo de Senamec y gracias al sistema de investigación e información, a avanzar no me gusta utilizar la palabra en el seguimiento, en valorar, en ver cómo en el segundo nivel de la política, que es el contexto, se va a desarrollar este documento. O sea, qué cosas va a pasar lo que ya tú has señalado, que la gente reacciona y dice, bueno, pero aquí no me dicen qué es lo que voy a tener, cómo lo voy a hacer. Bueno, si tengo 20.000 años que me bajan una cosa diciéndome cómo es, bueno, yo espero eso, ¿no? Y yo creo que es importante que construyamos un seguimiento. Pero además, es un encuentro muy importante para la universidad porque está haciendo real una cosa que las autoridades hemos venido discutiendo, pero que en este momento se hace concreto, que es, bueno, ¿qué supone una Universidad Nacional Experimental del Magisterio? Bueno, supone, en principio, un conocimiento en relación al sistema escolar, al sistema educativo, supone también una participación en ese sistema, porque hemos dicho que esta universidad no es igual a las otras, no está fuera del sistema, está dentro del sistema. Entonces requiere de nuestra participación, de ir a las escuelas, de opinar como profesores que somos, o sea, tiene distintos niveles en que se hace real esa participación. Tiene que evaluar, porque como les dije, tiene un mandato. O sea, el propio ministerio le dice a la universidad, mira, ayúdanos a ver cómo se desarrolla el sistema. Y lo más importante es que tiene que investigar. Y en consecuencia, fíjense que, tiene que formar. Entonces, este primer nivel, este texto, que entiendo es producto de la investigación de los compañeros, ya entra en una lógica que elementos de formación se desprenden del documento, qué elementos de investigación se desprenden del documento y cómo entonces la universidad tiene que estar permanentemente alimentando al propio texto del documento. Más allá de que yo pueda ahorita, mañana decirte, ay Nancy, esta palabra tal, o mira Nancy, yo creo que faltó tal cosa, es cómo lo que ocurre en el contexto va a alimentar el texto de la política pública. Eso es muy importante en un modelo de evaluación de políticas públicas que nosotros entendemos desde la universidad que es un modelo de evaluación de políticas públicas situada. Porque nosotros tuvimos aquí, no sé, bueno, aquí hay gente más o menos de la edad mía, miles de evaluaciones de política pública. Una de ellas significó, o muchas de ellas significaron endeudamiento para este país, porque venían unos tipos del otro mundo, de los organismos internacionales, ¿verdad? Y bueno, aplicaban unos instrumentos y le decían a uno, mira, sí,
te está saliendo bien o estás poniendo la torta y tal y qué sé yo, y cumpliste la meta o no la cumpliste. Nosotros decimos que nuestro sistema de evaluación, el que se va a desarrollar desde la universidad, es un sistema de evaluación que tiene que proporcionar datos, por supuesto, pero que es un sistema de evaluación situado. Es decir, que le pueda dar a los compañeros del Viceministerio de Educación Media un panorama. Mira, este documento tiene viabilidad en este territorio, en estas escuelas, en estas otras no se está comprendiendo de igual manera o qué sé yo, que tiene que entender que el hecho de la educación, tal como está en su documento rector, el de la universidad, es territorializado, es decir, que tiene distintos niveles de desarrollo en cada uno de los contextos. Eso es muy importante para no frustrarse. ¿Okay? Que este documento va, bueno, que se va a aplicar en algunos lados, en otros lados no se va a comprender, pero eso forma parte de la dinámica propia del desarrollo de una política pública. Entonces, yo celebro muchísimo que Nancy nos haya compartido esto, que podamos entonces empezar a mirar. Creo que la formación tanto del diplomado como del programa de formación de directores y supervisores, pero también desde los otros PNF y PNFA, porque establecer un nuevo sistema de relaciones no es un solo rollo del director, es que yo, profesor, quiera participar en una nueva lógica de relaciones. ¿Okay? Entonces, cómo estos elementos que están aquí se convierten más o menos como en principios que deben direccionar o como contenidos, puede ser como principios o como contenidos que deben estar apareciendo en unos programas de formación que evidentemente para la universidad son programas de formación en transformación permanente, porque uno de los principios de la universidad es que como principio considera la evaluación permanente para la transformación universitaria. Y eso yo sé que suena a lo mismo que hemos escuchado muchas veces, pero en el caso de esta universidad, bueno, nos hemos cuidado las autoridades, los compañeros que hemos estado, que han estado apoyando, digamos, el esqueleto de ella, cómo ese principio se convierte en estructura. Es decir, cómo yo tengo a alguien que tiene que ser el garante, el subversivo, que está todo el tiempo diciéndote, mira, no has evaluado el programa, mira, falta esto, en tal territorio está pasando eso. Es decir, ¿cómo estructuramos una universidad que permita alimentar programas, alimentar estructura, por supuesto, alimentar fotografías de autoridades? Me gusta mucho eso, porque a veces servimos para una tarea y otras veces no servimos. Pero lo que debe definir mi nivel de servicio es la tarea y cómo esa tarea se expresa en un espacio y en un tiempo específico, ¿no? Entonces, cómo también eso va alimentando a las propias autoridades para que ellas se reconozcan o no en la tarea, en la responsabilidad que se le ha colocado, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Nancy. Y para nosotros se convierte como en un mandato, ya en el sentido de, uno, confrontar nuestros programas, que son de la micromisión, que vienen para la universidad, que hay unos que ya probablemente sean propios de la universidad, y luego cómo este documento se convierte en un primer elemento para la construcción del sistema de evaluación que debe garantizar el observatorio. Entonces, bueno, por eso. Y por supuesto, cómo el sistema de investigación y formación contribuye para la diseminación de la política, el conocimiento en el territorio de la política y cómo se recoge entonces información alrededor de cómo se está observando esta política. Hay una cosa que a lo mejor vamos a editar del video, pero que no siempre la gente quiere, oigan esto, no siempre la gente quiere participar, ni quiere construir. A veces hay que desarrollar un método previo para que la gente quiera participar y quiera construir. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Nancy y al equipo. Yo creo que, bueno, que Nancy les va abriendo un desayuno especial, porque de verdad que el documento tiene un tono que yo sé que no es fácil, y sobre todo cuando uno está de este lado de la responsabilidad, cuando uno es un burócrata que trata de no ser burocrático, pero es un burócrata al fin, a veces uno le cuesta conseguir ese tono para la producción de documentos, y yo creo que este lo tiene y es bien bonito que lo tenga. Gracias.
Gracias, de verdad. Bueno, cuando yo hablaba de un poco, me alegra mucho lo del observatorio. Yo utilicé una palabra de laboratorio social, pero uno siempre anda buscando como la palabra para no herir, o porque hay tantas corrientes, ideas. Es que, bueno, sí, yo creo profundamente en lo que tú dices y lo que está planteando la universidad. Lo intentamos desde la honestidad, pero se nos dificulta en tiempos y espacios. Nosotros tenemos directores de seguimiento. Después nos dimos cuenta que en adultos no tenemos un director de seguimiento, o sea, de seguimiento de la política. Entonces, bueno, o sea, ese tema otra vez burocrático que nos atrapa allí, pero cómo el equipo va viendo, entonces el equipo desplegado, ahorita un poco agotado por el tema de la guerra económica, pero desplegado, otra gente que es si nosotros no nos conformamos desde el viceministerio en que salió la orientación, esta es la número 18, sino ¿qué pasó? Y te mandaron la foto y fuiste y realmente funcionó, porque bueno, el reto que también lo empezamos con Senamé, los retos estudiantiles, entonces yo le decía, ya no es número, ahora es foto, porque número lo puedo pasar a decir, no podemos quedarnos tranquilos si no tenemos ese elemento revolucionario o de angustia inclusive, y de verdad también esto va sobre todo porque nos frustramos rápidamente. Creo, al igual que Belki, que hay que generar condiciones y que, bueno, donde no funciona, por qué no funciona, y donde funciona, por qué funciona, y nosotros ir avanzando, ¿ok? Eso es básicamente, y bueno, lo del observatorio para nosotros sí es importante, porque se dice con ligereza también, pero es que la transformación no funciona, pero lleva, ¿cuáles son tus elementos? Porque no funciona como tú crees que funciona, como está escrito en ese documento. Por eso tú dices que no funciona la transformación. Tal vez del viceministerio tenemos 20.000 elementos por qué decir por qué funciona. Cuando yo ahorita vuelvo otra vez al tema de la pedagogía productiva, porque es lo que estamos, y veo la cola de gente que parece un hospital allá, buscando información de qué es un emprendedor, cómo hago, y yo sí hice mi proyecto, y eso dice, entonces sí está funcionando el elemento de la transformación. O sea, que lamentablemente no tenemos ese observatorio, no sé qué más. Cuando le estamos haciendo una invitación a la universidad dice, pero es que mañana vamos para algo productivo en la Gran Colombia, tú dices, bueno, esa es la gente de la Gran Colombia, están invitando a la universidad. Es decir, ¿qué funciona y qué no funciona en una transformación? ¿Dónde están los elementos? Bueno, el viceministerio lo tiene que tener, por supuesto que lo tenemos. ¿En dónde y por qué no? Pero bienvenido el observatorio, que es una necesidad para el Ministerio de Educación, para nosotros ir potenciando y, por supuesto, tomando las otras decisiones que nos correspondan en las instancias y los tiempos que estemos en estos espacios. Buenos días. Yo sé que es tan rapidito, yo celebro realmente esta reunión, es muy importante. Cuando converso con los maestros y con la gente que está de aquel lado, trato de hacer una acción dialéctica e incluso esa acción dialéctica que lleve un hecho de pensar cómo está pensando el otro, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho de transformaciones curriculares, de transformaciones de la escuela y ha ocurrido que dentro de la misma dinámica que se han hecho, muchas veces no conocemos la escuela con detalles, no conocemos al maestro, no conocemos el sentir, cómo piensa el maestro y cómo piensa que se tiene que ir al mediodía, que tiene que hacer tal trabajo. Esa dinámica no la comprendemos y en ese sentido las transformaciones y los planteamientos que se hacen muchas veces fracasan. En este sentido es necesario, importante que nosotros pensemos desde adentro del maestro y más en estos escenarios de guerras que están difíciles, es necesario que pensemos y hagamos un ejercicio de responder al otro, de empatía, de comprender, para que en ese sentido poder incidir, porque estaba reflexionando sobre las preguntas que hizo el compañero acá, que él dice, ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Y la gente pregunta, ¿cómo se va a hacer eso? Lo que tú dices, ¿sí se puede, no se puede? Claro que se puede, nosotros aquí en Venezuela tenemos potencial, la gente sigue amando la educación, la gente sigue quedándose y luchando desde allí, nosotros somos una trinchera como educadores. Ahora, es necesario que nosotros, todos, porque no solamente la universidad, plantearnos y estar definidos, claros, desde adentro, no dudando, pensando que tenemos que cambiar ya las estructuras de las escuelas, del Ministerio de Educación, de las cosas que se plantean allí, para hacer una verdadera transformación, cambiar el concepto de trabajo, cambiar el concepto de transformación y de producción. Es necesario y de lo que podemos llamar emprendedores. Por eso es delicado hablar a veces de estos conceptos sin tener profundidad, porque decimos, no, vamos a hacer la escuela productiva, y entonces solamente son unos perolitos que están sembrando unas maticas ahí con unas matas que se secan de tanto echarle agua. Y después los muchachos se van. Ese hecho productivo implica un hecho cultural de transformación de conciencia, y esa transformación de conciencia se puede hacer y tiene que hacerse desde adentro. ¿Y cómo se va a hacer? Trabajando con la gente. Porque muchas veces decimos, no podemos ir a hacer la tarea, tenemos que hacer la tarea, tenemos que trabajar con las personas porque yo no lo veo que lo podamos hacer de otra forma. Y ustedes saben que es así.
Entonces, si nosotros solamente planteamos ideas que pueden quedar vagas y no vamos con la gente a hacer las sistematizaciones de experiencia, armar tipo MAO, como hizo en la marcha, organizar, enamorar al maestro, yo creo que aquí hay un sentido muy importante que es la espiritualidad. Debe haber otra espiritualidad, otro sentido, porque es un cambio de conciencia. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que organizarnos con la gente, organizarnos con la gente y trabajar con ellos y creer que eso tiene que ser y que tenemos que creerlo porque hay un elemento imperialista que nos está afectando y que si no lo creemos nos van a matar, así de simple. Tenemos que creerlo, hacerlo, construirlo con todo. Entonces, armar nuestra trinchera de educación, transformar necesariamente ya a la luz de estos nuevos escenarios. Es necesario, no es que no, vamos a hablarlo aquí, no, es fundamental, es necesario y no es en otros momentos, es en este momento. ¿Okay? Eso es lo que pienso y bueno, estamos leyendo el documento desde la madrugada, me encanta porque es un documento vivo. Es un documento vivo, yo invito a que lo lean con detenimiento, a que lo subrayen, a que hagan observaciones, que nos preguntemos, repreguntemos y que hagamos las preguntas en conjunto. Es un documento que toca el corazón, que va a la gente. Pareciera que tiene vida y hablara solo. Entonces realmente felicito al equipo que está trabajando en esto y de verdad estamos con ustedes y estamos juntos pues en esto. Gracias. Hacemos entonces una especie de acompañamiento de la aplicación de los instrumentos. Mientras la universidad, por su parte, toma las orientaciones, las medidas que le corresponden para ellos colaborar en esta materia, ¿no? Sí. Pero sí es importante que antes de finalizar, digamos, el mes de julio, debiéramos ya tener listo un plan de acción que nos permita en septiembre arrancar con las orientaciones. Se lanzan las orientaciones, se lanza el plan nacional y se aplica por los centros locales. Si para ese momento el observatorio de la universidad puede actuar, él podía articularse, pero en todo caso vamos a hacer el seguimiento a las orientaciones de acuerdo pues, al interés que tiene y de las modificaciones que puedan emerger de esa interacción que hagamos, ¿no? Entonces, estos compañeros que he citado, que se reúnan, nos ayuden en eso y nos formulen una propuesta que le hagamos llegar a la viceministra, a las autoridades de la universidad para que entonces se discuta ese plan de acción. ¿Están de acuerdo? Gracias a todos y buen provecho si llegan a tiempo. Yo voy corriendo, voy a decirlo de la...